Bendecido. Eso está bueno. Pero vamos a ir a un tema hoy, el rechazo y sus consecuencias. Le voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Malaquías capítulo 2, versículo 16a. Usted sabe, cuando se dice A es la primera parte del versículo, no es el versículo completo, para que entiendan por qué digo A. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios, Malaquías 2, 16a. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Rechazo equivale a repudio. Muy bien, que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Señor, llegamos delante de tu presencia una vez más agradecidos por tu amor eterno, Señor. Gracias, Jesús, por ese amor incondicional, ese amor que sana, ese amor que quita las heridas, ese amor que es como un ungüento refrescante, Señor, en nosotros. Te damos gracias y pedimos, Señor, que si hay alguien aquí o que nos está viendo, que siente ese espíritu de rechazo, que ese rechazo tomó control, que este es el día en el cual pueda sentir que tú no le rechazas, todo lo contrario, tú estás con los brazos abiertos para amarle, consolarle, bendecirle, enjugar sus lágrimas y seguir adelante en victoria. Te damos gracias porque tú siempre llegas en el momento oportuno, Señor, y bendices nuestras vidas de una manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Por eso a ese Dios de la gloria, ese Dios majestuoso, es al cual nosotros acudimos en esta hora, para que tome control de nuestras vidas, para que tome control de nuestras mentes, para que nos dé discernimiento de espíritu y para que podamos entender también los propósitos divinos. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Muy bien. Todos nosotros tendríamos que aprender o deberíamos aprender a lidiar con el rechazo. Todos nosotros. Estuvimos tomando un tiempo atrás, ahora paramos porque tenemos las clases para los padres, pero estuvimos hablando de lo que es guerra espiritual y cómo nosotros necesitamos autoliberarnos, cómo nosotros podemos identificar, y vamos a ver más adelante, cuando hay un rechazo en nuestras vidas, un espíritu de rechazo que viene y se aloja. ¿Dónde se aloja el rechazo? El rechazo se aloja donde hay vacío de amor. Hay vacío de amor y ahí viene y toma posesión el rechazo. Ahora, el rechazo es una sensación que tarde o temprano todos experimentamos. Puede ser en algunos antes de nacer, puede ser después de nacer, puede ser cuando seamos niños, por niños de la escuela, por maestros, por amistades, por familiares, por los propios padres, aún, ¿por qué no?, por hermanos de la iglesia y también pastores, maestros en la escuela, en la universidad. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo vamos a lidiar con esto, porque si no hace estragos en nuestras vidas. Primeramente, vamos a conocer lo que significa rechazo, porque hablamos del rechazo. Pero ¿cómo lo podríamos nosotros explicar si alguien nos pregunta qué es rechazo? Entonces vamos a ver lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Primero, ¿qué es rechazar? Entonces, ¿qué significa rechazo? Rechazo es separar de sí algo o alguien. Por ejemplo, la hermana viene, me quiere dar un abrazo y yo me voy. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy rechazando el abrazo de la hermana. O sea, estoy separando algo, a alguien. Por ejemplo, la hermana puede traerme un regalo y yo le digo, no necesito ese regalo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy rechazando ese regalo. ¿Me está entendiendo lo que es? O sea, que rechazar es separar de sí algo o a alguien. Ahora, el rechazo
activa las mismas áreas del cerebro que se ponen en funcionamiento cuando experimentamos dolor físico. Y les voy a dar un ejemplo quizás para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Para probar esta teoría se proporcionó Tylenol. ¿Cuántos conocen el Tylenol? ¿Cuántos toman Tylenol? Sí, ¿verdad? En un momento necesario, dolor de cabeza, tomamos Tylenol. Entonces se proporcionó Tylenol a una serie de personas que posteriormente se les pidió que recordasen una experiencia de rechazo que había marcado sus vidas. ¿Qué sucedió? Los participantes que recibieron la dosis de Tylenol, ustedes saben que es como un sedante el Tylenol, un tranquilizante, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Calma los dolores? También. Entonces, a esos participantes que se le dio la dosis de Tylenol, que experimentaban, por ejemplo, un dolor emocional más pausado. ¿Por qué? Porque el Tylenol estaba haciendo el efecto de un sedante. Pero aquellas personas que no se les había proporcionado el Tylenol seguían con el mismo dolor físico. ¿Me está entendiendo, verdad? Muy bien. Tenemos que nosotros ser conscientes de que esta realidad neurológica, o sea, el sistema nervioso, que es lo que se activa, cuando nosotros creemos que hay un dolor que no se puede superar, recordemos que todo está en la cabeza. La cabeza es lo que dirige todo el cuerpo. En el cerebro hay una glándula que envía información al resto del cuerpo. Por ejemplo, suena gracioso lo que le voy a decir, pero es verdad. Si usted dice, hoy estoy cansado y a mí me duelen las piernas o cansada, esa información que usted soltó con sus labios la registra la glándula que está en el cerebro. Esa glándula en el cerebro, ¿qué hace? Le pasa la información al resto del cuerpo y les dice, tenemos información de la oficina central de que hoy estamos cansados. Entonces las piernas se cansan, los brazos se cansan, todo el cuerpo se cansa. Parece gracioso, pero es así. Usted repítase varias veces, a la mañana no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de levantarme, y va a ver como usted no tiene ganas de levantarse. Las piernas no las fortalecen para levantar, los brazos tampoco. ¿Por qué? Porque usted ya envió la información a la oficina central y todo está ¿dónde? En la cabeza. Aquí los hermanos se ríen porque alguna vez habrán dicho, no tengo ganas de levantarme, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que todo está en la cabeza y está en nosotros la capacidad, escuche bien, porque Dios nos dio la capacidad a cada uno de nosotros. Por eso insistimos tanto en la autoliberación, porque la mayoría de las personas vienen, ay, ore por mí porque tengo necesidad. No, Dios le dio la capacidad a usted también para detectar el discernimiento de espíritu, para detectar dónde está el problema, y usted mismo y yo misma me puedo autoliberar. ¿Está entendiendo? A menos de que sea una persona baby en el Señor, que todavía no conoce absolutamente nada y necesita ayuda. Pero yo no estoy hablando de los babies, yo estoy hablando de las personas que ya están más maduras en el Señor. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, ¿para qué? Para que ese dolor que tenemos no produzca un efecto negativo en nosotros. Si usted dice, yo no puedo, usted no va a poder. Si usted dice, yo puedo, como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo se puede. A veces yo quiero mover un mueble en mi casa. Un ejemplo sencillo, un ejemplo insignificante. Quiero mover un mueble, mi esposo no está, y yo lo quiero mover ese día. Cuando voy está pesado. Pero si yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo no sé ni de dónde me salen las fuerzas, porque lo muevo y lo coloco en el lugar donde está. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿todo está dónde? Está aquí. Ahora, ¿dónde se origina el rechazo? ¿Dónde se origina? El ser humano, usted ya lo sabe, que fue creado por Dios. ¿Es verdad? Todo ser humano. No importa si es cristiano o no, pero fuimos creados por Dios. Entonces, ¿cómo fuimos creados por Dios? A su imagen
y a su semejanza. ¿Es verdad? Eso lo dice la Escritura. Es decir, que Dios es amor. ¿Sí es amor Dios? Muy bien. Él nos creó iguales a Él con la capacidad de amar y de recibir amor. Porque estoy hablando de dónde se origina el rechazo. Cuando el ser humano en cualquier etapa de su vida y especialmente durante la niñez no recibe amor, entonces sufre esta debilidad del alma que es el rechazo emocional. El rechazo causa al individuo que no se encuentra capacitado para amar ni para recibir amor. Eso es lo que hace el rechazo. ¿Por qué? Porque hay un vacío de amor. Cuando una persona es amada y recibe aprobación y aceptación, es más segura y estable en sus emociones, porque el amor le da la seguridad y le levanta el autoestima. Todos, no hay uno aquí que no necesite el amor verdadero. Todos necesitamos ser amados. Si creemos que no necesitamos el amor de los demás, estamos equivocados, porque sí necesitamos el amor de las otras personas. El rechazo nos causa a nosotros heridas dentro de nuestro ser y se originan problemas en la personalidad, tales como inestabilidad, depresión, angustia, fobias y autorrechazo. Necesitamos descubrir las principales causas del rechazo. Ahora, ¿cuáles son las principales causas del rechazo? Las principales razones para estar afectados negativamente por el rechazo se originan desde que estamos en el vientre materno. Cuando nosotros tratamos a una persona que tiene un espíritu de rechazo, que tiene bajo autoestima, en lo que es sanidad interior se llama que volvemos al cuadro de la vida. Volvemos atrás, no el incidente que está sucediendo ahora, porque lo que está sucediendo ahora tiene un origen en el pasado. No empezó ahora, empezó en el pasado. Y tenemos que descubrir qué pasó en el pasado. ¿Para qué? Para poder detectar lo que está sucediendo en el día de hoy. Entonces vamos al cuadro de la vida y tenemos que ir desde que la mamá, bueno, los padres, mejor dicho, engendraron a esa persona. Y hacerle ciertas preguntas que esa persona tiene que responder para nosotros poder detectar dónde realmente está el problema. Y hay muchas personas, muchas razones. Por ejemplo, esto se llama rechazo antes de nacer. Hace unos años atrás oí una historia de unos misioneros norteamericanos quienes estaban trabajando en Latinoamérica. Ellos fueron allí con 2 hijos varones a Latinoamérica. Los hijos eran muy pequeños. Al pasar unos años, la esposa del misionero quedó esperando otro bebé, o sea, el tercero. Estaba ilusionada porque pensó que iba a venir la niña. Después de 2 varones, ellos estaban ilusionados con una niña. Entonces, claro, por supuesto, estaba feliz de tener ese embarazo y de dar a luz a esa criatura porque para ella iba a ser una niña. Pero al dar a luz, tuvo otro varón. 3 varones. Al cabo de 2 años más, volvió a quedar embarazada. Dijo, bueno, ahora esta sí, esta es la niña, ¿verdad? Algunos forman primero un equipo de fútbol y después les viene la niña, ¿no? Pues son puros varones. Muy bien. Ahora, estaba esperando ella de que fuera la niña y ¿qué creen ustedes? Fue otro varón. 4 varones esperando la famosa niña. La situación económica de ellos cambió totalmente, muy mal, y ahora con 4 hijos. Ella estaba al borde del colapso por la situación económica y también porque había 4 niños que alimentar, más ellos 2, eran 6 personas para alimentar, para vestir, etcétera, etcétera.
En este momento tan crucial de su vida, donde todo está mal, donde hay 4 bocas, 6 bocas para comer, etc., se entera que nuevamente está esperando un bebé. ¡Wow! ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Piense un poquito. Ella no quería otro bebé. Por supuesto, yo tampoco lo hubiese querido. O sea, no la podemos culpar, tenemos que ser conscientes. Yo tampoco hubiese querido otro bebé. Y menos en una situación extrema como la que ellos estaban viviendo, la que ellos estaban atravesando. Lloraba y le preguntaba a Dios, eso es lo que yo haría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez embarazada en una situación como esta? Ella estuvo sufriendo 4 largos meses preguntándole a Dios por qué y no entendía el por qué. Comenzó a rechazar a ese bebé que estaba dentro de su vientre. Y escuche bien, porque no es que la rechazaba porque no querían los niños, no es que lo rechazaba porque no le gustaban los niños. No es esa la situación, escuche bien, porque muchas veces el rechazo se forma aún cuando nosotros queremos a esa persona, pero en la situación en la cual estamos atravesando, en ese momento sentimos que esa persona no es bienvenida, en este caso el bebé, por la situación. Al comenzar a sentir el bebé dentro de su vientre, le pidió perdón a Dios y comenzó ella a aceptar su embarazo. Cuando llegó el día de su nacimiento, ¡surprise! Llegó la niña tan anhelada y la niña tan esperada. La bebé creció con muchos mimos, escuche, con mucho amor, creció en un ambiente de amor, en un ambiente, ustedes dicen de apapacho, ¿verdad? Nosotros decimos mimos, ¿entienden la palabra mimos? Ok. La situación económica cambió. Y ahora toda la familia vivía bien. Al pasar los años, esta niña fue catalogada por los profesores como superdotada. Cuando esta niña tenía 20 años de edad, tenía 2 carreras profesionales y varias empresas demandando sus conocimientos. Se enamoró y se casó con un gran hombre de Dios. Y fue aquí donde comenzaron los problemas. Ella pasaba por estados depresivos y le decía a su esposo de que él no la quería, y aunque él una y otra vez le respondía que sí la amaba. El problema no era él, el problema era ella, sus sentimientos que habían quedado ahí guardados por muchos años. Él le daba cariños, le daba regalos, pero ella sentía que nadie la quería. El esposo decidió llevarla a un psicólogo, pastor psicólogo, para que la tratara. El psicólogo comenzó a tratarles. Aparentemente no había motivos para que ella sintiera lo que estaba sintiendo, hasta que este pastor psicólogo mandó a llamar a su madre. Y conversando con ella, reconoció que ella le había rechazado cuando estaba embarazada. Y se lo dio a entender a la mamá. A ese punto, la mamá le pidió perdón por haberla rechazado desde el vientre. Y las cosas comenzaron a cambiar. ¿Cuántas veces pasa esto? Muchas y muchas veces. Algunos los descubren y otros no. Por ejemplo, en mi caso, ustedes conocen a mi papá. Mi papá no es para nada demostrativo. No es de hacer caricias, él no es de dar un beso, él no es de decir gracias, él no es absolutamente nada para eso. Cuando yo tenía 4 meses, bueno, primeramente, mi papá, ustedes saben, fue a la guerra, vuelve de la guerra, el pueblo estaba todo destruido, él ya se había casado con mi mamá antes de ir a la guerra,
tenía 20 años, cuando volvió tenía 22, pero ellos no se habían unido en matrimonio, para que mi mamá no quedara embarazada y entonces podrían disolver el matrimonio si es que él no volvía de la guerra. Cuando volvió recién ellos se unieron como matrimonio. Entonces queda embarazada y el primer hijo murió en el momento de nacer. En aquel entonces en los pueblos y en tiempos de guerra no había doctores en los pueblos. Era un pueblo, no era la ciudad. Entonces la partera dejó pasar el tiempo, bueno, el bebé falleció. Entonces le dijeron a mi mamá que ella ya no podía tener más hijos. A lo cual mi abuelo en aquel entonces ya había trabajado aquí en los Estados Unidos, él había reunido un poco de dinero porque mi papá venía de la guerra, no tenía nada. Entonces dijo, no nos vamos a quedar así, vamos a llamar a un doctor de la ciudad y que él venga y te revise y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces cuando el doctor vino, la revisó, le dijo, no señora, usted con un tratamiento usted puede volver a tener hijos. Y durante el tratamiento quedó embarazada de mí. Ahora la situación estaba muy difícil. Mi padre no tenía trabajo, ellos vendían por trueque. Tú me das papas, yo te doy tomates y así. Entonces trabajaba en los cultivos de mi abuelo, que no cobraban dinero, era solamente comer y vivir en la casa de mi abuelo. La situación se hizo muy difícil. Entonces, como él ya tenía un hermano, el hermano mayor, que podría ser tranquilamente el padre, porque antes se tenían muchos hijos, en Argentina, entonces él le escribe al hermano y le dice si hay posibilidades de que él viaje a Argentina, él solo por el momento, porque había dejado deudas en Italia y tenía que reunir dinero para pagar el pasaje de mi mamá y el mío. Entonces llegó el momento, yo tenía ya 4 meses, cuando mi padre decide irse a Argentina. Se fue a Argentina y claro, hasta reunir el dinero para pagar las deudas en Italia y para pagar nuestros pasajes, pasaron 2 años. Yo viví sin mi padre por 2 años. Estaba acostumbrada a vivir con mis tías, estaba acostumbrada a vivir con mi mamá, porque mi mamá se quedó a vivir en la casa de sus padres. Estaba acostumbrada a ver a mis abuelos, pero yo no estaba acostumbrada a ver a mi papá. Entonces, cuando ya nos toca el tiempo, y mi papá se fue a trabajar, cuidado, mi papá no nos abandonó, y nunca en su mente pasó rechazarnos a nosotros y formar otra familia, porque sucedía muy a menudo eso en Argentina, cuando viajaban de la... Y mi papá nunca se le cruzó eso, ni el abandono, ni el rechazo, nada de eso. Nos manda a llamar, yo ya tenía 2 años, mi papá no me conocía y le dice a mi mamá, bueno, ¿qué le gusta a la nena para que yo se lo lleve? Porque él sabía que tenía que conquistar mi amor, o sea, la aceptación. Y mi mamá le dijo, a ella le gustan las muñecas y los chocolates. Y mi papá me compró barras de chocolate, no un chocolatito, pero chocolates grandes, muñecas. Cuando llego, mi papá estaba con sus hermanos. Yo fui con todos mis tíos sin ningún problema, pero a mi papá no lo querían ni ver. Ahora, ¿quién me había enseñado a mí? Nadie me había hablado mal de mi papá. Nadie. Pero ¿se dan cuenta cómo se aloja el rechazo, en cierto modo, a no estar conviviendo con nosotros, a no dar el tiempo, a no dar el amor? Uno siente, es como si fuera un rechazo. Y no es que él se había ido para formar otra familia, lo vuelvo a repetir. Él se había ido porque quería formar un hogar mejor. O sea, para trabajar para nosotros. Entonces, lo que quiero decir que cuántas veces pasa esto, porque aún dentro de las personas que están sirviendo a Dios, al Señor y que son cristianos y le conocen, tienen sentimientos de rechazo y es porque fueron rechazados antes de nacer. Ahora, también puede haber rechazo posterior al nacimiento. Hablamos de antes de nacer. Pero rechazo posterior al nacimiento también. ¿Por qué? Puede ser que hayamos sido rechazados por nacer de un sexo diferente. Estaban esperando una niña, pero llegó un niño. Uy, un niño, yo quería una niña. Y comienza el rechazo. Rechazado porque hemos nacido con una deficiencia física o una enfermedad.
Entonces uno dice, uy, ahora me va a costar toda la vida estar con esta persona, tengo que privarme de un montón de cosas, ya se arruinó mi juventud, se arruina mi vejez. ¿Por qué? Porque tengo que estar a cargo de esta persona. Entonces aquella persona que tiene la necesidad siente ese rechazo, y especialmente de parte de sus padres. Puede ser que también nuestros padres nos rechazaron y nos dieron en adopción. Son diferentes casos. Entonces uno se siente rechazado. Perdimos a nuestros padres a muy temprana edad y ahora estamos huérfanos en el mundo y quizás nos está cuidando una familia, una tía, un abuelo que nosotros vemos que no tienen tanto interés en cuidarnos. ¿Por qué? Porque llegamos, y ustedes tienen un dicho que es una gran verdad, el arrimado después de 3 días apesta. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces la persona o aquel niño, aquel joven, recibe, porque se da cuenta, uno tiene discernimiento, si es aceptado o no es aceptado. Entonces, ¿qué hace? Se da cuenta de esto y siente el rechazo de parte de esa familia. También puede ser que nuestros padres se hayan divorciado o se hayan separado. Pero no es por la culpa de nosotros los hijos, es que ellos tenían problemas matrimoniales, nada tienen que ver los hijos acá. Pero al ver esa división, el hijo o los hijos lo primero que sienten es que los padres se divorciaron. ¿Por qué? Porque lo rechazaban a él, entonces se siente con culpabilidad o a ella. Por ejemplo, sentimos rechazo cuando recibimos maltrato físico, emocional, verbal o sexual. Lo primero que uno dice, no me aman, no me quieren, no me cuidan, no están conmigo. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Rechazados. Sufrimos la ausencia de uno de los padres. Puede ser papá o puede ser mamá, que abandonó el hogar, se fue. Y ahora los hijos sienten que si ese hombre o esa mujer se fue, porque tiene algo mejor y no le interesa lo que dejó, ¿me está entendiendo? Y entonces comienza el espíritu de rechazo. Salmos capítulo 22, versículo 9, dice de esta manera: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Tenemos que entender y creer que no importa quienes nos hayan rechazado, Dios nos acepta tal cual somos. Y Él sí nos ama. Por ejemplo, miremos alguna fuente de rechazo. ¿Qué en el hogar? Fuentes de rechazo. ¿Qué en el hogar? Las malas relaciones entre padres e hijos. Cuando hay una mala relación entre el padre y el hijo, por supuesto, cuando se ven, se van a rechazar. Porque si están juntos van a discutir. Entonces mejor es ni verlo, o ni verla. ¿Por qué? Porque me evito tener una discusión. Y entonces yo ahora siento que no puedo relacionarme con esa persona. Porque cada vez que yo me relaciono, discuto. Entonces prefiero no relacionarme y mejor rechazo a esa persona. Es algo que sucede y nos parece tan sencillo, pero que trae trauma y dolor dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando los padres no tienen capacidad para comunicar su amor, se aloja el rechazo. Si uno no le dice a su hijo, le amo, usted tiene la costumbre de hablar por teléfono y cuando termina de conversar, de decirle a su hijo, sea casado, sea soltero, sea niño, lo que sea, niña, sea joven, a lo último de la conversación decirle I love you o te amo? Porque eso es lo que le va edificando. Porque casi siempre nosotros nos dirigimos a nuestros hijos para regañarles. Pero muy pocas veces nosotros le decimos, te amo. A pesar de te amo, a pesar de cómo eres, te amo. Si te corrijo es porque te amo. Y el niño tiene que entender, o el joven, o la niña, o la jovencita, que se corrige. ¿Por qué? Para que tenga una mejor vida, pero no porque lo rechaza. Se corrige porque uno le ama. Por ejemplo, cuando un padre es alcohólico. Un padre alcohólico no pone atención ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a nadie. Y la primera rechazada se siente la esposa. Porque acá estamos hablando de los hijos.
Pero ¿qué de los cónyuges? ¿Qué de los cónyuges? Si mi esposo se acerca a mí, yo todo el tiempo lo corro, ¿qué va a sentir él? Que lo rechazo. Si él se acerca a darme un abrazo y yo no quiero su abrazo, ¿qué va a pensar? O sea, no es solamente los hijos, somos nosotros también, los adultos que sufrimos todas estas cosas. Por ejemplo, hay otros que creen que dando dinero, escuche bien, están dando amor. Y esa no es la verdad. Y tristemente muchas personas con el dinero quieren comprar el amor. Pero no hay tiempo, no se pasa el tiempo. No se da el tiempo, no se da las caricias, no se da el amor. ¿De qué me sirve a mí de que mi esposo me tenga como una reina cuando él a mí no me dice que me ama? ¿De qué me sirve? De nada. Hay muchas mujeres que quisieran vivir en un rancho, pero en un rancho donde hay amor, pero no en un rancho donde hay discusión todo el tiempo. ¿Está entendiendo, verdad? Porque la cantidad, digamos la casa, que una casa tenga 5 cuartos, tenga 4 baños, que tenga swimming pool, que tenga lo que tenga, si no hay amor, ¿de qué sirve todas esas cosas? De nada. Simplemente es una casa completamente vacía. Ahora también uno siente rechazo porque muchos padres son muy exigentes con sus hijos en cuanto a la elección de profesión o de deporte. No, tú tienes que ser doctor. No, pero no quieres ser doctor. Por ejemplo, el dentista donde yo voy, es una dentista. Y me dice, mi padre no quería que yo fuera dentista. Él quería que yo fuera doctora, pero a mí no me gusta ser doctora, a mí me gusta ser dentista. Entonces discutían siempre cada vez que ella decía que iba a ser dentista. Y el padre tiene sueños, por supuesto, pero el hijo también tiene sueños. Y no hay nada mejor que desarrollarse en la vida con la profesión que uno quiere, porque ahí es donde se siente bien. Críticas y exigencias difíciles requiriendo perfección en los hijos. Yo tengo una amiga, ellos vienen de descendencia judía, y el papá muy estricto. Entonces, cuando ella iba a la escuela, porque más adelante les voy a contar un poquitito más de ella en otro punto, cuando ella iba a la escuela y le traía las notas o el boletín a su papá para que lo firmara, él miraba las notas y ella tenía buenas notas, una chica inteligente. Pero el padre, ¿sabes cómo le decía? Lo hiciste bien, pero lo podías hacer mejor. Lo hiciste bien, pero lo podías hacer mejor. O sea, nunca estaba satisfecho con los logros que ella tenía. Entonces ella creció con ese lo hiciste bien, pero lo podías hacer mejor. Cuando ella creció, se hizo perfeccionista de tanto pensar que lo estaba haciendo bien, pero lo podía hacer mejor. A tal punto que ella trabajó como recepcionista en una escuela, en la oficina, y cuando tenía, por ejemplo, el bote de basura a su lado y ella escribía algo, el bote estaba totalmente desocupado. No había basura adentro. Pero ella escribía algo, cometía un error, porque antes se escribía a máquina, ¿no es cierto? Ahora con la computadora uno corrige todo rápido. Cuando se escribía a máquina, ¿qué hacía? Arrancaba la hoja, la arrugaba todo y la tiraba ahí adentro. Un papel arrugado en el bote de basura, escuche bien. Ella seguía trabajando, contestando el teléfono, pero mirando el papel que estaba en el bote. Seguía escribiendo y mirando el papel que estaba en el bote. Hasta que no quitaba ese papel del bote, ella no estaba tranquila. ¿Por qué? Porque había hecho bien, pero lo podía hacer mejor. Entonces tenía que tener todo perfecto, porque si no estaba todo perfecto, no podía trabajar. Una persona que no ha sido amada por sus padres tiene dificultad para formar una relación estable con Dios, nuestro Padre. Porque como ese es el patrón que se tiene aquí en la tierra, entonces uno piensa que nuestro Padre Celestial es igual a mi Padre terrenal. Entonces a mí me cuesta recibir el amor de Dios y me cuesta entender que su amor es incondicional, que Él me ama a pesar de.
A pesar de que yo no leo la Biblia todas las noches, Él me sigue amando. A pesar de que yo no oro todas las noches, Él me sigue amando. A pesar de que yo la riego, Él me sigue amando. Y me sigue amando y me seguirá amando. Pero como yo estoy acostumbrada siempre a los regaños, ahora estoy esperando que Dios me regañe también. Y me cuesta aceptar ese amor de Dios. Y especialmente el amor incondicional. Porque cuando éramos chicos nos decían, Dios te va a castigar, no hagas eso porque Dios te va a castigar. Entonces, ¿qué Dios yo conocí? Un Dios castigador. Yo no conocí un Dios de amor, sino un Dios que castiga todo el tiempo, un Dios enojado, un Dios que está sentado en su silla con cara enojada, mirando a ver quién va a hacer el error para darle un palo en la cabeza. Y sin embargo, nosotros tenemos un Dios de amor. Y nos cuesta entender porque no hemos recibido ese amor. ¿Cuáles son las consecuencias del rechazo? Creo que lo puse antes, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son las consecuencias del rechazo? ¿Cómo reacciona una persona rechazada? Déjeme decirle que una persona que se siente rechazada tiene una mezcla de sentimientos. No siente una sola cosa. Los sentimientos son cambiantes constantemente. ¿Tiene un comportamiento rebelde? ¿Por qué tiene ese comportamiento? No quiere sujetarse a nadie. Porque el rechazo no le permite que se sujete a nadie. Porque esa persona que está esperando que yo me sujete me va a rechazar después. Entonces me va a hacer daño, me va a hacer doler. Y yo lo quiero. Ahora quiero vivir mi vida como yo quiero. Se siente culpable con respecto a otros. ¿Por qué? Porque el rechazo le grita que tiene la culpa. Tú eres culpable. Tú eres el culpable. Expresa amargura hacia otros y hacia ella misma. ¿Por qué? Amargura hacia otros porque son felices. Y amargura hacia ella misma porque no quiere sentir eso que está sintiendo, pero lo siente. Entonces se amarga. Es una persona temerosa porque el rechazo da inseguridad. Expresa que no tiene esperanza. Porque el rechazo no le permite ver la solución. Pero mientras hay vida, sí hay esperanza. Se ve inferior a los demás en todo. ¿Por qué? Porque tiene baja autoestima por la falta de amor. El amor edifica muchísimo la autoestima en una persona. Porque esa persona se siente segura. Se ve inferior a los demás en todo, lo dije, intenta ejercer el control sobre todo. ¿Por qué? Porque como no sabe ejercer el control sobre el rechazo, entonces ahora, ¿qué hace? No puede ejercer el control sobre el rechazo. Y entonces, al sentirse rechazada, quiere controlar a los demás. Le gusta llamar la atención. ¿Ustedes vieron esas personas que usted va a una reunión y ni bien entra, quieren ser el centro de atención? Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, constantemente. Y muchas veces hasta payasos parecen en la manera de actuar, porque quieren que todos los que están ahí en la reunión le presten atención, porque como le falta el amor en ese momento, por lo menos que alguien le ponga atención y le demuestre que vale algo como persona. ¿Se encontraron con personas así? Bueno, ahora saben por qué actúan de esa manera. Porque son personas que se sienten rechazadas. Tienen sentimientos continuos de autocompasión y se sienten víctimas. Uno no necesita, hermanos, tener un gran discernimiento, porque el discernimiento ya lo tenemos todos. ¿Cómo yo conozco a una persona? Hay un dicho que dice que el pez muere ¿por dónde? Por la boca. Entonces, cuando yo hablo con una persona, enseguidita me doy cuenta cuál es el problema. Porque la misma persona lo expresa, no es que yo lo estoy buscando, no es que le estoy haciendo radiografía, no es que llamo por teléfono para averiguar por esa persona, no. Es que al conversar con la persona, las palabras de esa persona, el tema de esa persona, el espíritu de víctima de esa persona, me da a entender a mí realmente qué es lo que está sintiendo. Y entonces tienen autocompasión. ¿Vieron personas víctimas? Ay, pobrecita yo, a mí nada me sale bien.
Ay, si no fuera por mi esposo, qué bien yo viviría. Ay, si no hubiese tenido hijos, ¿para qué tener hijos? No, si mire, le da un dolor de cabeza y todo el tiempo tiene una conversación y un lenguaje de víctima. Todo el tiempo, nada le sale bien. Ahora, buscan muchas formas de escapismo equivocadas las personas que tienen autorrechazo. Por ejemplo, como no recibieron amor, ahora se tiran en los brazos de cualquiera para recibir el amor. Entonces es un escapismo equivocado. Porque yo no tengo compatibilidad, ni me interesa la compatibilidad con esa persona. A mí lo único que me interesa es que me dé amor y yo sentirme amada. ¿Por qué? Porque no tenía amor, no tuve amor. Y ahora que encuentro a esta persona y me dice 2 palabras bonitas, ya estoy pensando que me está amando. Y déjeme decirle, mi hermana, nosotras las mujeres somos audibles. No se deje convencer por las palabras bonitas. Porque cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, ¿qué quiere que le diga? ¿Sabes cocinar? No le va a decir eso, pero sí le va a decir, te invito a comer. Y usted, ¡ay, qué bueno! Mira, mi esposo no me saca a comer, no me lleva al restaurante, y ahora viene esta persona, este sí que realmente me valoriza, porque me lleva a comer y no tengo yo que cocinar. Y sucede, muchísimo sucede, muchísimo. Y está comprobado, hermanos, que la peor hora para ir a comer o tomar un café es al mediodía, no es después del trabajo, por censo. Entonces, cuidado con las palabras bonitas. Pueden también dar dinero a cambio de amor. Uy, ¿sabes qué? Mira, ella es mi amiga y está pasando una situación difícil, pero yo quiero que ella me ame, que ella pase el tiempo conmigo, no que lo pase con otras personas, con otras amigas. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un vestido? No te preocupes, yo te doy el dinero, tú cómprate el vestido. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Para que me ame. Simplemente para que me ame. Y son caminos equivocados. Es importante aprender a identificar ese daño en el nombre de Jesús y cortar con el rechazo. Una persona que es rechazada se vuelve perfeccionista. Esta amiga que yo les estaba contando, cuando ella guarda las medias, porque ella siempre guarda las medias del esposo en la mesita de luz, las pone una al lado de la otra, ni atrás ni adelante, una al lado de la otra, vienen soldaditos. Cuando el esposo quiera tomar un par de medias de ahí, tiene que usar estos 2 dedos como una pinza, agarrar las medias para no moverlas ni atrás ni adelante, que queden todas como soldaditos. ¿Me está entendiendo? Usted va a la casa, usted puede comer en el piso tranquilamente, porque ese piso tiene un brillo. Usted abre el pantry y va a encontrar los cereales, hermano. Nosotros a veces ponemos una caja alta, la otra pequeña. No. Toda en orden, la más alta, la otra, así todo en orden. Usted no va a encontrar su pantry revuelto, su cocina súper ordenada, a tal punto que si la invita a comer, se lo digo porque nos invitó a nosotros a comer, estábamos ya terminaron, ¿verdad? Así es lo primero que le dice. Todavía no habíamos terminado, pero ya terminaron, ¿verdad? Y comienza a sacar las cosas de la mesa porque las tiene que lavar. Entonces ya nos levantamos de la mesa, estamos conversando y dice, ya se van, ¿verdad? Y agarra el vacuum y empieza a pasar el vacuum. O sea, súper perfeccionista. Y es una chica que se sintió muy rechazada, y especialmente por su padre y en su niñez. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al rechazo? Y ya vamos terminando. Muchos personajes de la Biblia expresaron estos sentimientos en algún momento de su vida. Y vamos a ver algunos versículos para poder entender. Por ejemplo, Job. Job 44 dice aquí, yo soy insignificante. Escuche las palabras. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Salmos 22:6. Dice, yo soy un gusano y no hombre. Pero fíjense en las cosas
que salen de nuestros labios cuando nos sentimos mal. Como que el Señor nos comparara a nosotros con un gusano. Yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Jeremías 15:10. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Si nos sentimos de esta manera es porque no podemos amarnos a nosotros mismos. No podemos percibir los dones, talentos. Todos tenemos dones y talentos, hermanos. Todos. No hay uno aquí que no tenga don o que no tenga talento. Que no lo queremos descubrir es otra cosa. Que no los queremos poner en práctica es algo muy diferente. Pero Dios a cada uno de nosotros nos dio dones y talentos y también virtudes. Y Dios nos ha creado, ¿para qué? Para darnos los dones, los talentos y las virtudes. Y con estos sentimientos siempre estaremos comparándonos con los demás. Yo muchas veces escucho, ¿por qué fulana de tal es tan bendecida y yo no? Siempre nos estamos comparando. ¿Por qué? Porque sentimos que hay un espíritu de rechazo. Quizás no nos demos cuenta, pero sí ahora, con lo que hemos escuchado, vamos a analizar nuestro interior. Porque si nos hemos sentido rechazados, lo mejor que hay es cortar con ese rechazo en el nombre de Jesús para seguir adelante. Si no, el rechazo siempre va a tomar control sobre nuestras vidas y nunca nos vamos a sentir ni amados ni usados por Dios tampoco. Debemos nosotros ser libres de estos sentimientos adversos. ¿Por qué? Porque nos traerán fracaso de todo lo que nosotros emprendamos y no nos sentiremos nosotros aptos para salir en victoria. Y saben que cuando hay tantas formas negativas de pensar lo que sucede, cuando hay especialmente un espíritu de rechazo, es que podemos caer en la envidia y en la frustración. Frustración porque vemos que no avanzamos, porque vemos que no somos amados, y en la envidia porque vemos que otros sí son amados y que otros sí salen adelante. Y esa no es la verdad, porque Dios nos ama a todos por igual. No hay preferidos para Dios. Dios ama a todos de la misma manera y derrama el mismo amor. Por eso dice que el sol sale sobre los justos y los injustos. Aún aquellos que todavía no le han reconocido como su Salvador personal, Dios envía bendiciones sobre esas personas. Y sale todavía el sol sobre los justos y los injustos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Él siempre quiere que nos volvamos a Él. Y para eso está Él, el gran médico, para sanarnos y para vendarnos. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, inmensamente armados por Él. Si usted siente que Dios no le ama, es porque está atravesando por un espíritu de rechazo. Porque Dios sí le ama y le ama de manera incondicional. Esos pensamientos que vienen a nuestra mente son usados por el enemigo para impedirnos a recibir el amor de Dios, porque creemos que no lo merecemos. Pero sin embargo su gracia está sobre nosotros. Recordemos que el Señor nos ama a nosotros de forma incondicional. No importa del país que yo soy, no importa si soy bajita, si soy alta, si soy gorda, si soy delgada, si sé hablar el inglés, no lo sé hablar el inglés, si tengo la ciudadanía de este país o no la tengo. A Dios esas cosas no le interesan. Dios nos va a amar a pesar de amor incondicional de parte de Dios. Y si tú sientes de que Dios no te ama, que tienes un Dios de castigo, un Dios de corrección, tenemos un Dios justo, eso sí, y todos lo tenemos que reconocer. Pero si todo el tiempo estás pensando que tienes un Dios de castigo, es porque realmente hay un espíritu de rechazo en tu vida que te está controlando. Y tienes en el nombre de Jesús cortar con ese espíritu. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.